serie de prédicas en el libro de Santiago. La serie se titula La búsqueda de la integridad espiritual. Y cuando una persona comienza a estudiar el libro de Santiago, se enfrenta inmediatamente con un extraño dilema. Y es que para los teólogos el libro ha sido algo controversial en la historia de la Iglesia. Por ejemplo, el reformador Martín Lutero lo llamó una epístola de paja y lo relegó a un segundo plano. Lutero luchaba con la manera en que Santiago trata con el tema de la fe y las obras, la relación entre fe y obras. Por otro lado, los creyentes comunes consideran al libro de Santiago uno de sus favoritos. Es uno de los libros más populares en el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿por qué Santiago termina siendo un libro tan popular para los creyentes, los cristianos comunes? Hay varias razones. Uno, el libro es intensamente práctico. Si no me equivoco, 108 versículos, hay 59 mandatos, 59 imperativos en el lenguaje original. Es un poco más de un imperativo o un mandato cada 2 versículos. En segundo lugar, el libro aborda una amplia gama de temas prácticos. Por ejemplo, perseverancia bajo pruebas, cómo obtener la sabiduría de parte de Dios, el pecado y la tentación, la naturaleza de la religión verdadera, la pobreza y las riquezas, el peligro de mostrar parcialidad, la fe mostrada por obras, la lengua, lo que es hacer planes para el futuro, la brevedad de la vida, la enfermedad, el poder de la oración. Todo se encuentra aquí en el libro de Santiago y mucho más. El libro aborda una amplia gama de temas prácticos. Una tercera cosa es que el libro es muy conciso. Uno encuentra en el libro de Santiago cosas muy, afirmaciones y mandatos muy concisos, muy compactos, muchos temas en pocas palabras, muy conciso. Una cuarta cosa sería esta, que Santiago usa un rango de metáforas e ilustraciones que captan nuestra atención, se pegan ahí en la memoria nuestra. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, Santiago habla del hombre de doble ánimo, que es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una ilustración que capta la atención, que plasma ahí en nuestras mentes lo que Santiago quiere ilustrar. Hay 8 en el capítulo 1, versículo 11. Se marchitará el rico como la hierba que se seca bajo el calor del sol. La hierba que se seca, el calor del sol, el hombre rico. Al final, o casi al final del primer capítulo, los versículos 23 al 24, una persona que oye la palabra, pero no la hace, es como un hombre que se mira en el espejo, ve que necesita cambiarse y se va por su camino y no hace nada. Otro en el capítulo 3, ponemos en las bojas de los caballos un freno, timones en las naves para controlarlos y nadie puede controlar la lengua. Otra ilustración de la lengua se encuentra en el mismo capítulo. La lengua que bota tanto bendición como maldición es como una fuente que bota agua amarga y agua dulce. Y quizás la ilustración más conocida, la metáfora más conocida o más famosa en todo el libro, capítulo 4, versículo 14, nuestras vidas son tan frágiles, tan cortas,
que se puede compararlas a una neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Ilustración tras ilustración, metáfora, comparaciones. Por estas cosas, el libro de Santiago por siglos ha sido un libro favorito de los cristianos. Ahora, ¿quién es Santiago? Específicamente, ¿a quiénes escribe? Santiago se presenta en el primer versículo del libro como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En todo el libro, con todas las ilustraciones que hay, Santiago no nos da ninguna pista personal, ¿no? Ninguna ilustración personal para tener un concepto más de quién es Él. En el Nuevo Testamento solo hay dos hombres significantes llamados Santiago. Uno de ellos era el discípulo de Jesús, el hermano de Juan que escribió el Evangelio de Juan. Pero él fue matado unos años después de la resurrección de Jesucristo. Se fue matado por Herodes, y es poco posible que él en los primeros años después de la resurrección de Cristo que haya escrito este libro. El otro Santiago era el líder de la iglesia primitiva ahí en Jerusalén. En Hechos capítulo 15 hay todo un capítulo de un conflicto que hubo, un conflicto teológico que hubo en la iglesia. Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, dirigió esa reunión de los líderes cristianos ahí. La tradición nos indica que Santiago era el hermano de Jesús, es decir, el hijo de María y José. Él, sin duda, es el autor de este libro. Santiago dice, otra vez en el capítulo 1, versículo 1, que él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, otra vez es un poco difícil ser dogmático en cuanto a exactamente quiénes son los que tiene en su corazón. A mí me parece que él está escribiendo específicamente a judíos que habían que estaban viviendo en distintas partes de Israel y fuera de Israel en la dispersión. Específicamente, y hay que entender esto, no está escribiendo simplemente a cualquier judío, sino específicamente su carta se escribe a los judíos cristianos. Ahora, ¿con qué confianza puedo decirlo? Mire el capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora, quiero que noten cómo se dirige a ellos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo se refiere a los que son hermanos en Cristo, que son hermanos suyos, los cuales tienen la misma fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces, a los que tienen la misma fe de Santiago, la fe en nuestro Señor Jesucristo, este libro es para ti. Judío, gentil, no importa, este libro es para ti. Ahora, una pregunta clave aquí, y es, ¿hay alguna manera de entender el libro en su totalidad? Ahora, esta es una pregunta un poco difícil con el libro de Santiago. Si fuera el libro de Romanos, no sería una pregunta tan difícil. Romanos, bajo la dirección del gran filósofo, teólogo, lógico, Pablo, es algo sencillo. Darse cuenta de una lógica que sigue los primeros 4 capítulos de Romanos, los siguientes 4 capítulos, los argumentos de cada sección ahí. Pero Santiago es muy distinto.
Muchos han estudiado el libro de Santiago y llegan a la conclusión de que no hay un argumento teológico claro aquí. No hay un argumento, un concepto que une todo el libro. Ellos llegan a la conclusión de que Santiago es simplemente como una lista de desafíos morales, de cosas prácticas, pero que no hay necesariamente como un orden ahí. Ahora, yo no comparto esa opinión. A mí me parece que hay un patrón discernible, como un bosquejo que se encuentra en la mente de Santiago mientras él escribe, cosa que cuando ya lo vemos, realmente nos ayuda a entender mejor el libro de Santiago. Ahora, una ilustración para ayudarnos. Cuando yo crecía, antes del internet, antes de Google Maps, si una persona quería viajar a otra ciudad y pasar unos días disfrutando, conocer una ciudad como Nueva York, como Chicago, en esos días podría haber sido Lima. Básicamente hubo dos tipos de recursos que realmente ayudaban mucho a un viajero. Primero es un mapa. Un mapa así completo de la ciudad. Un mapa que permite a la persona ver la ciudad en su totalidad, para entender el cuadro grande de la ciudad y entender cómo es que los lugares dentro de la ciudad se relacionan geográficamente. La otra herramienta es lo que se llama una lista de atracciones. Si son cosas que un viajero podría visitar, lugares, museos, cosas así, edificios importantes que uno podría visitar, observar en su estadía ahí. Ahora, ambas herramientas eran muy útiles, tanto el mapa de la ciudad como la lista de atracciones, pero ambas eran muy distintas. Ahora, como ilustración, el libro de Santiago, algunos lo ven como una lista ahí, ¿no?, de atracciones, una lista de cosas prácticas, de mandatos prácticos. Pero otros dicen, no es la mejor manera de entender, o no es simplemente una lista así sin orden de cosas prácticas, sino que como un mapa hay una manera de entender el libro de Santiago en su totalidad. Ahora, yo comparto esa opinión. Yo creo que hay un bosquejo discernible aquí, un tema claro que une el libro de Santiago, que estuvo ahí en la mente y en el corazón de Santiago, guiando la dirección de las cosas, de todas las cosas prácticas, guiándolos en un orden. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cómo lo entendemos? Quiero que lo piense de esta forma. Otra ilustración. Cuando mis padres se casaron en el año 1969, mi mamá tenía un carro que había comprado antes del matrimonio, y mis padres, después de su matrimonio, parece que por varios años usaron ese carro. Ahora, mi papá dice que no se da cuenta, no recuerda en qué momento ocurrió esto, pero en un momento el carro dejó de poder marchar atrás, es decir, dejó de poder funcionar dando reversa. El carro funcionaba bien, si es que no era necesario ir atrás y marchar atrás. Uno podría estar manejando el carro y pensar, este es un buen carro, todo funciona bien, y de repente te encontrabas con la necesidad de marchar atrás y ya estabas en problema. Entonces el carro parecía estar en buenas condiciones, parecía ser un buen carro, pero si un carro no puede dar reversa, si no puede marchar atrás,
en algún momento eso complica todo. Entonces, y se puede entenderlo así. El carro carecía de integridad. ¿Sí? La mayor parte del carro funcionaba bien, pero si querías marchar atrás, ya no daba. Entonces, faltaba integridad. No era un carro completo en cuanto a su función. Uno lee el libro de Santiago y el sentir que uno capta es que la preocupación principal en el corazón de Santiago es la integridad del creyente. Que el creyente tenga una fe completa. Una fe que cuando es probada, que produce una madurez espiritual genuina. Que no haya huecos espirituales o huecos morales en la vida del creyente. Que haya integridad espiritual. Creo que escuchan cómo uno de los comentaristas teólogos habla de este tema. Básico para todo lo que dice Santiago es su preocupación que sus lectores dejan de transigir con los valores y el comportamiento mundanos y se entregan por completo al Señor. El libro tiene el fin de desafiarnos hacia vidas íntegras, que vivamos de manera que la realidad del nuevo nacimiento en nosotros se ve claramente en nuestro comportamiento. Así que Santiago dice, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Ahora, ¿cómo es que Santiago ve el tema de la integridad espiritual? ¿Cómo es que lo ve en su panorama del libro? De manera lejos. Como siempre, tengo varios comentarios sobre el libro, en este caso Santiago, que estoy usando en mi estudio. Creo que son 6 o 7. Solo uno de ellos. Y esto en realidad me pareció curioso. De lo que, si conociendo el libro de Santiago, no me sorprende por completo, pero solo uno de ellos ofrece una perspectiva de Santiago que realmente me convenció. Varios de ellos ni presentan una perspectiva completa del livro, si lo ven como simplemente una cadena de desafíos morales o desafíos de la vida cristiana. Pero uno de ellos realmente me ayudó a entender el panorama del libro. Es un teólogo irlandés, su nombre es John Motyer, y mucho de lo que él observa en el libro de Santiago se va a reflejar en lo que quiero compartir con ustedes ahora. Veámoslo juntos ahí. En primer lugar, los aliados del cristiano, o si quieres, los compañeros del cristiano. ¿Cuáles son? La paciencia y la oración. La paciencia y la oración. Una de las cosas más interesantes en el libro de Santiago es que él comienza con 2 temas. La paciencia y la oración. Y termina el libro con los mismos 2 temas. La paciencia y la oración. Y quiero que lo observen aquí. Santiago 1, comenzando en el versículo 2. Paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Comienza con paciencia y oración, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios en oración, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Pero pida oración con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Paciencia y luego oración. Si comienza ahí. En algo tenemos que tratar con el hecho de que Santiago, de hecho, va a comenzar con algo clave para la vida cristiana. Paciencia y oración. Ahora, vamos al capítulo 5 y ¿qué observamos? Que él termina su libro con los mismos dos temas. Santiago 5, a partir del versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esta vez sigue y habla más del tema. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Sí? Él está hablando de que tengamos la paciencia de esperar los tiempos de Dios. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es un llamado aquí al final del libro de vivir todos los días con esa paciencia de esperar los tiempos de Dios. Comienza el libro con paciencia y oración. Termina el libro con paciencia y, mira conmigo a partir del versículo 13, oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Santiago 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Paciencia y oración. ¿Por qué digo que son los aliados del creyente? Observo en el libro que Santiago los tiene ahí como al comienzo y al fin del libro, como guardando lo que quiere mostrar en el centro del libro. Porque en el centro del libro, vamos a ver en un momento, hay un pequeño proceso de tres cosas que forma el centro, el corazón de lo que es su tema principal, integridad espiritual. Pero, ¿cuál es la función entonces de la paciencia y la oración? Me parece que sirven como aliados claves en la vida, porque mientras uno avance en su vida cristiana, si entendemos y aceptamos, si nos aferramos a la necesidad de la paciencia, porque es la paciencia que produce esa perseverancia en nosotros. Si estamos comprometidos con la oración constante, recordándonos a diario de nuestra necesidad de la gracia de Dios, volviendo a orar, descansando en esperar
con paciencia los tiempos de Dios. Si estas cosas forman ahí, son como nuestros aliados diarios, compañeros diarios en nuestra vida, paciencia, oración, uno se encuentra en buen camino hacia la integridad espiritual. Sin embargo, un compromiso con estas dos cosas, la paciencia y la oración, no son suficientes en sí. Algo tiene que ocurrir en el corazón de la persona. Es algo que uno no puede hacer por sí mismo. Lo que uno necesita es un nuevo nacimiento. Necesita un acto de la misericordia divina de Dios, un acto de la gracia divina de Dios, de crear vida nueva, una vida espiritual en el corazón de la persona. Entonces, primero los aliados del creyente, del cristiano para la paciencia y la oración, pero avanzando después de esta introducción aquí al comienzo de Santiago 1, vemos que Santiago se dirige al nuevo nacimiento, a lo que es la confianza del cristiano, el nuevo nacimiento. Mira conmigo a partir del versículo 13, en el capítulo 1. Ahí Santiago habla del pecado y la tentación. Nos da, en mi opinión, la explicación más clara en toda la Biblia acerca del pecado y la tentación, cómo funcionan tristemente, trágicamente para producir muerte espiritual. Luego en el versículo 17, capítulo 1, 17, él gira y habla del don perfecto de parte de Dios, que viene de parte de Dios. Y creo yo que tiene en su mente un don específico, y es el don de la nueva vida. El don del nuevo nacimiento lo explica en el versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el punto? Y es que aunque es cierto que la tentación obra por medio de nuestros deseos, guiándonos hacia el pecado. Y el pecado, si lo permitimos reinar en nuestros cuerpos, produce muerte espiritual. Todo eso es cierto. Versículos 13 al 16. Puede parecer, entonces, imposible conquistar a las tentaciones que son tan fuertes en nuestros cuerpos. No nos rendimos de manera tan fácil a las tentaciones y con demasiada frecuencia. Pero Dios, y ahí va Santiago. Sí, por eso habla de las tentaciones y el pecado, luego gira y habla en el versículo 17 del buen don de nuestro buen Padre. Que todo buen don viene o descendiente de lo alto de Él, de nuestro Padre. ¿Cuál es el don? La nueva vida. Es decir, aunque las tentaciones son fuertes y producen pecado, y el pecado produce muerte y nos deja casi sin esperanza, hay un Dios, nuestro Padre, quien nos da buenos dones, y el don principal es la nueva vida. Produce algo en nosotros que a causa del poder de la tentación, el pecado, no podemos producir dentro de nosotros mismos. Y viene Dios y nos da esa nueva vida. El versículo 18 es clave. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo es que Dios produce en nosotros esta nueva vida, de nuevo nacimiento? Por la palabra de su verdad. Mi mente corre a Juan 15, versículo 3. Jesús, hablando con sus discípulos, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Cuando Él habla de limpios, está hablando en términos espirituales. Está hablando en términos de salvación, de salvos, hijos suyos, creyentes verdaderos, limpios espiritualmente del pecado. Estáis limpios, dice, a causa de la palabra que os he hablado. O Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Es decir, uno llega a una fe verdadera, al nuevo nacimiento, por oír la palabra de Dios. Santiago habla con los mismos términos. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Como cristianos entendemos que el nuevo nacimiento es un acto de Dios. Él nos da una nueva vida. Sin embargo, Dios no nos deja ahí. Es decir, no nos deja tomando leche y no carne, sino nos llama a un crecimiento que corresponde a todo creyente, a todos los que han recibido esta nueva vida. Y Dios da al cristiano la tarea significante de buscar el crecimiento espiritual después de su nuevo nacimiento. Entonces, ¿dónde va Santiago? Ahora, en tercer lugar, al crecimiento del cristiano. El crecimiento del cristiano. ¿Y qué es? ¿En qué consiste? 3 cosas. Oír, recibir y obedecer la palabra. Mira, versículo 18, el nuevo nacimiento. Y luego a partir de versículo 19, capítulo 1, versículo 19, ya Santiago avanza describiendo cómo es el crecimiento de la madurez espiritual, de la integridad espiritual del creyente. Otra vez, tiene que ver con la palabra de Dios, tal como nuestro nuevo nacimiento tiene que ver con la palabra de Dios. También nuestro crecimiento. Y hay 3 términos operativos: oír, recibir y obedecer o hacer la palabra. En otras palabras, el crecimiento espiritual ocurre a base de nosotros oyendo la palabra, recibiendo la palabra y obedeciendo la palabra. Quiero que sigan conmigo a partir del versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué cosa? En el contexto, es obvio que Santiago tiene en mente oír la palabra. Si esto es un buen consejo práctico para los niños que dejan de airarse, que dejan de hablar y que simplemente oyen. Pero en el contexto, Santiago está pensando de oír la palabra. Y uno tiene que dejar de hablar, dejar de airarse a veces para que su corazón se abra para oír la palabra de Dios. Pero es palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿qué cosa? Con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué ese término implantada? Porque Santiago regresa en su mente a lo que dijo en el versículo 18. Que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esa palabra implantada en nosotros que produce como una semilla, que produce la nueva vida y luego produce crecimiento. Entonces, en la práctica, ¿cómo crecemos en la vida cristiana? Oyendo la palabra, recibiendo la palabra implantada en nosotros. Y luego, sigo en el versículo 21, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra. Es decir, oír la palabra, recibir la palabra y hacer, obedecer la palabra. Que seamos hacedores de la palabra y no solo
oidores de ella. Este es un tema muy grande para Santiago. Oír, recibir, obedecer la palabra. De esa manera crecemos en la vida cristiana. Pero una pregunta más para dirigirnos al última parte de este panorama del libro de Santiago. La pregunta es, ¿cómo será el crecimiento espiritual en nuestras vidas con el tiempo? Ahora, para entender el panorama, otra vez, Santiago comienza con paciencia y oración, termina con paciencia y oración. Los aliados los compañeros del cristiano, toda la vida. Luego, a partir del versículo 13 hasta el versículo 18 del capítulo 1 es el nuevo nacimiento del creyente. La confianza que tenemos de que Él nos da esa palabra implantada, nos salva por la palabra de Dios en nuestras vidas. Luego, a partir del versículo 19, es el crecimiento del creyente, que el crecimiento del cristiano, oír, recibir y hacer la palabra. Pero la pregunta es, a base de todo esto, ¿cómo en la práctica, cómo ocurre o cómo será este crecimiento espiritual en el tiempo? ¿Cómo puedo saber que realmente estoy creciendo, que realmente la palabra fue implantada en mi corazón, que realmente estoy recibiéndola, creyéndola, oyéndola y haciéndola? Y eso tiene que ver con el desarrollo del cristiano. El desarrollo del cristiano. ¿En qué sentido? Específicamente en tres cosas: control de la lengua, el cuidado de los necesitados y en pureza de vida. Ahora, para realmente captar todo el cuadro, el panorama del libro, hay que entender bien el rol de los dos últimos versículos del capítulo 1. Santiago 1, 26 y 27. Quiero leerlos. Y quiero que observen las tres cosas que acabo de mencionar en cuanto al desarrollo del cristiano. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Primero, en cuanto al desarrollo del cristiano, ¿cuál es el primer tema grande? Controlar tu lengua, el control de la lengua. Segunda cosa, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Segunda cosa principal en cuanto al desarrollo del cristiano es el cuidado de los necesitados. Específicamente en el contexto de Santiago, los huérfanos y las viudas. Tercera cosa, en cuanto al desarrollo del cristiano. ¿Cómo termina el versículo 27? Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es el tema? Pureza de vida. Entonces, en cuanto al desarrollo del cristiano, Santiago nos apunta a estas tres cosas: control de la lengua, cuidado de los necesitados y pureza de vida. Ahora, ¿qué ocurre o qué encontramos? Desde el capítulo 2 hasta la paciencia y la oración en el capítulo 5. Lo que vemos son estos tres temas. Esta es la introducción de los tres temas de desarrollo y el cuerpo principal del libro es el desarrollo del cristiano según estos tres temas. Por ejemplo, capítulo 2. ¿Qué vemos ahí? Vemos a Santiago confrontándonos en cuanto a nuestro cuidado de los necesitados. Habla entra
a nuestra asamblea, un rico y un pobre, y mostramos el término se me escapa, pero mostramos ahí una acepción de personas. Y nos olvidamos de que nos corresponde el cuidado de los pobres. Más adelante habla de manera directa cuando habla de que nuestra fe, si no tiene obras, es una fe vana. Y esto lo dice en el término, si no cuidamos a los pobres, podemos decir que tenemos fe, pero es una fe vana porque no produce las obras, específicamente las obras de cuidar a los pobres. Llegamos al capítulo 3. ¿Cuál es el tema? El control de la lengua. Lo que el versículo 26 anticipa. Y luego, a partir de más o menos la mitad del capítulo 3 hasta la mitad del capítulo 5, todos los temas distintos que se encuentran ahí se pueden entenderlos como pureza de vida. Lo que corresponde a una vida pura delante de Dios en cuanto a nuestra mentalidad delante de Dios, en cuanto a nuestro corazón delante de Dios. Y esa parte, si lo que corresponde a pureza de vida, llega a un clímax ahí, al punto más alto en todo el libro de Santiago. ¿Y qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que dice? Santiago 4, versículos 4 y 5. Oh almas adúlteras. Si todos los comentarios que he consultado dicen, este es el clímax, este es el punto alto espiritual, emocional del libro. Oh almas adúlteras. Un término fuerte, duro en un sentido. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué está diciendo Santiago aquí en el centro, el punto alto del libro? En esencia es esto. A los que siguen la sabiduría mundana, de celos amargos, de contención, Santiago dice que los que siguen eso, los que persisten en ellos son adúlteros espirituales. ¿Por qué un lenguaje tan fuerte aquí? Y es porque si tu corazón es entregado a la búsqueda de las cosas que el mundo más valora, eso significa que tu corazón no se motiva en la dirección de Dios, sino que eres como un adúltero espiritual. Si has dejado tu fidelidad a Dios para seguir una fidelidad a las prioridades del mundo. Es decir, no hay integridad espiritual en cuanto a tu compromiso con pureza de vida. Ese es el clímax. Pero mira, hay una frase más ahí. Versículo 6, solo la primera frase. Pero Él da mayor gracia. Versículo 4, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es como que está gritándolos. ¿No se den cuenta de que son adúlteros espirituales? Por abandonar su compromiso con Dios para seguir la ambición y los celos del mundo. Y luego gira y dice, pero Dios da mayor gracia. Martín Lutero luchó con ver el Evangelio de la gracia de Dios solo por fe en este libro. Es entendible. No es tan visible el Evangelio de la gracia de Dios, ni tan prominente quizás como los escritos de Pablo. Pero mira este clímax del libro de Santiago. ¿Qué vemos ahí?
En el punto más alto del libro, ¿qué vemos? El Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo es? La pregunta. ¿Cuál es la esperanza más poderosa de los creyentes? De tener integridad espiritual en esta vida y en la próxima. Es decir, ¿cuál es la base para nuestra esperanza? Que realmente llegaremos a una integridad real en nuestras vidas para esta vida y para la vida que viene. Es la gracia de Dios que triunfa sobre tu pecado. Así que mientras buscas la integridad espiritual, confía en su gracia. Padre, necesitamos más de tu gracia, pero sabemos que tu gracia abunda porque tú das mayor gracia. Gracia mayor que nuestras tentaciones, mayor que el poder del pecado, mayor que toda la maldad de nuestros corazones. Y Dios, gracias por Jesucristo, que ha hecho posible que esta gracia sea suficiente. Ayúdanos a vivir en la búsqueda de la integridad espiritual, confiando que tu gracia es suficiente para nuestra integridad espiritual. Ayúdanos. En el nombre de Cristo pido esto. Amén. Que Dios te bendiga.